Vamos a estar viendo el capítulo 8 y tal vez recordamos en el capítulo 7 estábamos mencionando que era como un tipo de interludio entre el 6 y el 8, ya que al final del 6 se nos presentan los diferentes sellos, ¿verdad? Y vemos el sexto sello al final del capítulo 6, se hace una pregunta ahí que dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Ya que se ve el juicio que está por venir contra el enemigo, se hace esta pregunta para decir, cuando el juicio de Dios llega, nadie va a sostenerse en pie, es decir, Dios los va a juzgar a todos. Los únicos que siempre están de pie, los que están seguros, son los cristianos. Y eso es lo que vimos en el capítulo 7. La iglesia es triunfante. Y vimos ahí la presentación del capítulo 7, las dos visiones, la perspectiva terrenal, la perspectiva celestial. Y ya al final del 7 vemos que la iglesia es la que es triunfante y el enemigo es juzgado. Así que al cerrar el capítulo 7, comenzamos con el capítulo 8 y es ahí donde vemos el séptimo sello. Y el séptimo sello solo va a dar entrada a las 7 trompetas. Y ahí cuando se abre el séptimo sello, tenemos algo interesante y esto es lo que vemos aquí al principio del capítulo 8. Cuando se abre este sello, vemos que hay una media hora de silencio, ¿no? Pero antes de ver esta media hora de silencio, rápidamente voy a recordarnos que los sellos, las trompetas y las copas, en verdad, todas van juntas, ya que cuando vemos el final de uno, da inicio al comienzo de la otra. El séptimo sello da comienzo a las 7 trompetas. Y la séptima trompeta da comienzo a las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, hay una relación, ¿verdad?, entre los sellos, las copas y las trompetas. Algunos dicen que la relación es que se ven exactamente las mismas cosas. Algunos argumentan por una relación paralela, es decir, los sellos son lo mismo que son las trompetas y las trompetas son las mismas cosas que se ven en las copas. Y no estoy completamente de acuerdo con esa forma de ver las copas, las trompetas, los sellos. Sí hay una relación, pero creo es más una relación progresiva. Entonces, si pueden ver aquí abajo en esta parte del PowerPoint, quiero que entendamos, por lo menos desde mi punto de vista, los sellos, su propósito es anunciar o revelar el juicio venidero. Las trompetas comienzan a ejecutar estos juicios parciales y las copas ya derraman juicio total. Entonces, lo que vemos en los sellos, trompetas y copas es una progresión en el juicio de Dios contra el enemigo. No es que está describiendo exactamente las mismas obras o los mismos eventos, si podemos decirlo así, sino que se está viendo, se está viendo una progresión, anunciar, ejecutar juicios parciales y ya luego traer o derramar el juicio total. Es más esa idea que es importante captar en la relación de los sellos, trompetas y las copas. Y bueno, no tal vez tenemos que repetirlo, pero voy a decirlo otra vez, que los eventos que vemos en los sellos
en las trompetas, en las copas, son detalles de las visiones nada más. No son eventos literales, ni son eventos que el Imperio Romano experimentó literalmente hablando. Vamos a ver en el capítulo 9 que se habla de la plaga de las langostas. Y alguien puede decir, bueno, si estamos diciendo que estas cosas ya pasaron, ¿cuándo vino esta plaga de langostas contra el Imperio Romano? Y es ahí donde necesitamos recordar que en la forma que estamos interpretando este libro, estamos diciendo que no tienen que significar todas las visiones, actos o eventos literales, ni en el tiempo de Roma, ni en el futuro van a suceder estas cosas literalmente. Ya hemos hablado mucho acerca de la naturaleza de la literatura apocalíptica. Esta literatura no fue diseñada para hablar de eventos literales. Este tipo de literatura fue inventada, fue desarrollada para comunicar verdades. Entonces, cuando vemos estas cosas aquí en los sellos, en las trompetas y en las copas, no estamos hablando de eventos que se dieron en el tiempo de Roma. Son visiones que se están comunicando, sí, para los cristianos que están luchando contra el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano nunca vio la plaga de langostas. El Imperio Romano nunca vio el ejército de 200 millones que se menciona en la segunda parte del capítulo 9. El pensamiento no es de hablar de cosas que ellos experimentaron literalmente. Son verdades, principios, ideas. Y como mencionamos, hermanos, esta es la naturaleza de literatura apocalíptica. Así que vamos a hablar de eso, pero no quiero que pensemos, ok, estas cosas ya se dieron. ¿Cuándo las vio Roma? Bueno, Roma no las vio literalmente. Las visiones de estas se comunican a la iglesia para que la iglesia sepa que Dios está dando tiempo para que el Imperio Romano se arrepiente antes de traer juicio total. Eso es lo que se está comunicando. Ahora, se lleva mucho tiempo, se llevan varios sellos y trompetas y copas para comunicar eso, pero ese es el mensaje principal de Dios para con su pueblo. Dios le quiere decir, yo voy a juzgar al Imperio Romano, pero no antes de que yo le dé tiempo para que se arrepiente. Una vez que no se arrepienten, entonces el juicio total vendrá contra ellos. Y como mencionamos también, solo déjame recordarles que esto no es nada diferente, nada nuevo de cómo Dios funcionó en el Antiguo Testamento. Los libros de Daniel, los libros de Ezequiel, los profetas menores, todos demuestran la verdad de que Dios les da una oportunidad a la nación pagana o a la nación idólatra, que a veces aún incluía a Israel, ¿verdad? Dios siempre les da tiempo para que se arrepienten. Y cuando estos no lo hacen, Dios trae juicio total. Entonces, repito, lo que vemos en Apocalipsis en cuanto a las verdades y la forma en que Dios funciona, no es nada nuevo. Solo es nuevo. Y déjame enfatizar esto, hermanos. Solo es nuevo si nosotros no conocemos a los profetas. Si no hemos estudiado Daniel, Ezequiel, Isaías y los profetas menores, el libro de los 12, este Apocalipsis va a ser más difícil para entender. En verdad, yo creo que cualquiera de nosotros puede estudiar el Apocalipsis en el momento que sea,
Pero es mejor si ya tenemos una base de los profetas. Porque cuando estudiamos los profetas y escuchamos su lenguaje poético, su lenguaje de juicio, su lenguaje de bendición, vemos símbolos y figuras allá en los profetas. Llegamos al Apocalipsis y decimos, yo sé lo que es esto. Esto es lo que se dijo allá. Pero el problema a veces que tenemos es que no tenemos una base de el Antiguo Testamento, de los profetas en especial. Y por eso a veces luchamos un poco con entender lenguaje figurado, lenguaje simbólico y ese tipo de cosas. Así que les animo a ver las cosas que vemos en el Apocalipsis a través de los profetas del Antiguo Testamento. Y mucho va a ser más claro, creo. Bueno, es suficiente hasta ahí. Vamos a ver este comienzo, pues. Versos 1 al 5, vamos a leer el pasaje primero y ya hablaremos más de él. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Ok, este es el séptimo sello. Y es interesante. El séptimo sello comienza con silencio. No podemos enfatizar esta verdad lo suficiente, hermanos. El séptimo sello comienza con silencio. Este no es el primer sello, ni el segundo, ni el tercero, ni hasta el sexto. Es el séptimo. ¿Por qué? ¿Y qué significa que es silencio? En este libro, como ya hemos visto, hay muchos ruidos, hay mucha acción, muchas figuras. Aún aquí, en el verso 5 al final, hay truenos, hay voces, hay relámpagos, hay terremotos. Todas estas cosas son cosas visuales y son cosas que se pueden escuchar. Un terremoto, relámpagos, truenos, ¿verdad? Truenos en especial es algo que escuchamos. Entonces, cuando este sello comienza con silencio, el silencio simboliza lo contrario de lo que simbolizan fuego, relámpagos, truenos y estas cosas, terremotos. En otras palabras, el silencio significa gracia, paz. Significa todavía hay tiempo para arrepentirse. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la experiencia de Elías con Dios en la montaña? Recuerdan, Dios no se encontró en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, ni nada de estas cosas. Se encontró en un silbo apacible, dice Primera de Reyes. Y la comunicación a Elías es la misma que aquí. Silencio dice, todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay forma de arrepentir. Entonces, lo que se quiere comunicar con este sello es que antes que venga el juicio final y total de Dios contra el enemigo en este libro, todavía hay tiempo para que se arrepientan. Por eso es silencio. Algunos dicen, bueno, ¿por qué silencio? Es por esta razón. Porque el libro quiere decir, esperen un momento, juicio viene, pero hasta aquí
Todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay la forma de arrepentirse. Se está acabando este tiempo, pero hasta aquí todavía hay tiempo. Bueno, se nos dicen que estos ángeles reciben las trompetas, ¿verdad? Ellos están listos para tocar estas trompetas. Y solo quiero recordarnos aquí en este momento cómo funcionan las trompetas. La figura de trompetas también viene del Antiguo Testamento. Y principalmente las trompetas se utilizaban en 4 formas. Una era para llamar la atención de la asamblea. Esto se ve en el libro de Números, capítulo 10. Cuando se quería hacer un anuncio, cuando se quería llamar la atención del pueblo, ahí tocaban una trompeta para llamar la atención. Número 2, las trompetas se tocaban principalmente por los atalayas que vigilaban sobre la ciudad, y cuando estos atalayas veían un peligro que se acercaba a la ciudad, ellos tocaban trompeta para advertir: aquí viene peligro. La otra forma es en las coronaciones de los reyes. Cuando se estaba instalando un nuevo rey, normalmente hubo toques de trompeta para señalar la llegada de un rey o la instalación de un rey en su trono. Y también número 4, se usaban en diferentes momentos durante las fiestas sagradas, diferentes momentos cuando el pueblo de Dios estaban juntos. Las trompetas anunciaban ciertas cosas. En Apocalipsis, las trompetas son más como número 2 aquí. Las trompetas son para advertir. En este caso debemos imaginarnos en nuestras mentes un atalaya vigilando sobre la ciudad de Roma. Y se ve que viene un peligro contra la ciudad, no solo la ciudad, pero todo el imperio. Y se tocan estas trompetas para decir: viene un peligro. Ahora, ¿cuál es el peligro que viene? No es una nación física que viene contra la ciudad o el imperio, es el juicio mismo de Dios. Entonces, se ve aquí que se está tratando de advertir al imperio romano. Viene juicio. No es una fuerza terrenal, es una fuerza divina. Vale más que se arrepienten. Ese es el peligro. Así que lo más cercano, hermanos, a una figura que puedo pensar del Antiguo Testamento que son o que es semejante es las figuras de las plagas. Las plagas que vinieron contra el pueblo de Egipto en el Antiguo Testamento fueron diseñadas. Dios las trajo para que se arrepintiera Faraón y soltara a su pueblo, el pueblo de Israel. Ese fue el propósito. Y como vemos en las plagas, cada plaga llega a ser peor que la anterior. Van creciendo hasta que finalmente la plaga suprema, la plaga final, es cuando todos los primogénitos mueren. Pero aún en esas plagas vemos la progresión. El juicio va creciendo, creciendo, es más severo, más severo. Las trompetas son exactamente igual. Entonces, al ver estas, es fácil ver que están repitiendo el patrón de las plagas del Antiguo Testamento contra Egipto. Bueno, en los versos 3 al 5 se nos dice que un ángel se paró ante el altar. Y en los versos 3 al 5 se habla de incienso, de este altar. El altar aquí es el altar del incienso que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, se encontraba frente a la cortina del lugar santísimo. Separaba el lugar santísimo del lugar santo, y este altar era el altar de incienso. Este altar representaba las oraciones de los santos.
Si recordamos en Lucas capítulo 1, cuando Zacarías entra al templo y está orando, también está quemando incienso. Y es ahí cuando Gabriel se le aparece el arcángel y le dice que Juan el Bautista va a nacer. Pero es esa escena, algo semejante es lo que se está hablando aquí. Entonces, la idea es esta. Captemos la idea principal de estos primeros 5 versos. Cuando Dios finalmente trae juicio, es porque está respondiendo a las oraciones de los santos. Recuerdan, en capítulo 6, las almas de los santos debajo del altar preguntan a Dios, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestras muertes sobre aquellos que moran sobre la tierra? Es decir, el imperio romano, el enemigo. Y Dios le dice, espera, descansen, está bien, yo me voy a encargar. Entonces, al comienzo de las trompetas se ve esta hora de silencio y la combinación de incienso sobre el altar para decir, Dios está por actuar y esta acción de Dios es en respuesta a las oraciones de los santos. Entonces, Dios está contestando en verdad las oraciones de los santos cuando Él comienza a traer juicio contra el enemigo. Y esa es la idea principal de estos versos. Ahora, vemos que en el verso 5 se nos dice, el ángel se acerca a este altar y no solamente se está hablando de oración, pero se menciona el fuego. Lo llenó de fuego, el incensario fue llenado de fuego y arrojó este fuego a la tierra. Esta figura tampoco es nueva. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra por fuego, por azufre, ¿verdad? La idea de fuego, el símbolo de fuego siempre comunica juicio. Entonces, vemos que este fuego es lanzado a la tierra, lo cual simboliza al mundo incrédulo, al enemigo, el imperio romano, como ya hemos dicho varias veces. Y les doy estos versos aquí en el PowerPoint porque esta figura se ve por todos lados en Apocalipsis. Ya la hemos visto varias veces, ¿verdad? Entonces, el punto es que este juicio no viene contra los santos, claro. Este juicio viene contra el enemigo, el imperio romano. Una vez más, miren al final del verso 5 que dice que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Todas estas cosas comunican la misma idea. Son como una unidad, comunican la idea de juicio. En el capítulo 11, ahí tengo una referencia del capítulo 11, verso 19. Si miran allá rápidamente, a veces se añaden más elementos a esta frase. Truenos, voces, relámpagos, terremotos. En el capítulo 11, verso 19, se añade grande granizo. Entonces, la idea es que entre más detalles, más fuerte el juicio, más severo, más intenso, ¿sí? Hubiera sido suficiente si hubiera dicho relámpagos y voces, pero son relámpagos y voces y truenos. Se añade terremoto y luego grande granizo y luego sangre después de eso. Entonces, quiero que veamos, hermanos, que el Apocalipsis, ese elemento dramático, ¿verdad? La idea de añadir elementos, el volumen sube, la intensidad sube. Todo esto porque el tiempo se está acabando. Y ya cuando Dios decide enviar su juicio total, ya no hay tiempo para arrepentimiento. Entonces,
todo esto comienza a crecer en la visión, ¿sí? Y por eso vemos estos detalles. 6 al 12 ya comenzamos a ver las primeras trompetas. Entonces, ¿qué tenemos? El séptimo sello da apertura o comienzo, inicio a las trompetas ahora sí. Entonces, versos 6 al 12 vemos las primeras 4 trompetas. Y otra vez, hermanos, vamos a alejarnos un poco del cuadro artístico sobre la pared. ¿Qué vemos en general? ¿Recuerdan que mencionábamos que a veces los 7 que vemos en este libro siempre siguen el mismo patrón? Primero se presentan 4 juntos, luego el quinto y el sexto y finalmente el séptimo. Vimos eso con los sellos, ¿recuerdan? Eran 4 caballos que salieron, los primeros 4 sellos. Luego vimos el quinto sello y el sexto sello. Bueno, las trompetas funcionan de la misma manera. Vamos a ver a 4 trompetas juntas y luego veremos la quinta, la sexta y ya la séptima. Las copas van a hacer lo mismo. Funcionan de la misma manera. Siempre se presentan a 4 juntas. Luego la quinta, luego la sexta y finalmente la séptima. Entonces, ¿qué vemos en estas primeras 4? ¿Cuál es la verdad que se nos está hablando? La verdad simplemente es que el juicio de Dios comienza y afecta al mundo en general del Imperio Romano, el mundo del incrédulo, del enemigo de la iglesia. Y esto es importante porque siempre en estos juicios se ven en las visiones que se afecta al mundo de la persona. La vegetación, el mar, el agua potable, los cielos, las estrellas, la luna, el sol, todo el ambiente de la persona. Pero ya en la quinta trompeta empieza a afectar a la persona misma en su cuerpo. Y ya la sexta trompeta, ya afecta para matar al cuerpo. Entonces, lo que estoy diciendo es que las trompetas crecen en intensidad. Primero afectan el mundo de la persona. Luego causa dolor en el cuerpo de la persona. Y finalmente causa muerte de la persona. Ven cómo vamos progresando en intensidad. Si nos fijamos otra vez, las plagas fueron semejantes, ¿verdad? Las plagas contra Egipto se afectó al río Nilo primero. Luego se lanzaron otras plagas que afectaron a diferentes partes de la tierra y del ambiente de las personas. Luego empezaron a ser afectados en su cuerpo también, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y finalmente llega la muerte. Entonces, las trompetas funcionan igual, ¿verdad? Estamos viendo la intensidad. Aquí en las primeras 4 estamos viendo que el mundo es afectado. Otra vez, yo sé que ya están cansados de escucharme decir esto, pero no es literal. Es solo una visión. Es una parábola visual que comunica esta verdad. El juicio de Dios comienza y luego va progresando. Bueno, vamos a leer, dice verso 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, se prepararon a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde.
El segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó su trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó su trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ok, vamos a ver algunas cosas y no voy a pasar muchísimo tiempo en todos los detalles, pero quiero que veamos unas cosas que son iguales. Noten primero que siempre es la tercera parte de algo afectado. Siempre es la tercera parte. La tercera parte comunica juicio parcial. No es el juicio total. Eso se verá en las copas. Cuando se derraman las copas más adelante, nunca se va a decir la tercera parte. Siempre va a decir, y todo fue destruido. Entonces, aquí vemos que cada una de estas trompetas afecta solo parte de aquello que es afectado. En otras palabras, es juicio parcial. Se comienza con la vegetación. Luego se habla del mar siendo afectado, los seres vivientes del mar. La tercera parte murió. La tercera parte de las naves fue destruida. ¿Por qué las naves? Bueno, si estos símbolos están afectando al Imperio Romano, esto tiene mucho sentido porque Roma se hizo grande y se hizo rica por todas las naves de los comerciantes que llegaban de todas partes del mundo, traían sus riquezas. Roma se dependía mucho sobre todo el comercio que hacía. Y era también la forma en que podía llevar sus ejércitos y todo esto. Entonces, cuando vemos que el mundo de los romanos es afectado, parte de ello es afectar a las naves para decir, ya no pueden hacer estas cosas que hacían antes. El capítulo 19 nos va a hablar en más detalle de esto, porque todos los comerciantes que llegan a Roma cuando la ven desde lejos quemándose, haber sido destruida, ellos lamentan. Los comerciantes, las naves, todos estos lamentan. ¿Por qué? Porque Roma ha caído, la gran Babilonia ha caído. ¿Y ahora qué? No hay nadie que compre de nosotros nuestros bienes que hemos traído. Entonces, desde aquí se está comunicando, Dios afecta a la vegetación. La comida, tal vez, es vista aquí. Dios afecta al mar, la forma de su comercio, ¿verdad? Dios también va a afectar no solamente su comercio, pero también el agua potable en la tercera trompeta. Porque cuando cae ahí sobre los ríos y las fuentes de las aguas, ya no es el mar, sino los ríos de donde personas sacan agua para beber, ¿verdad? Entonces, vemos Dios está afectando a todo el mundo del incrédulo, a todo el mundo del Imperio Romano para comunicar juicio. Pero otra vez es solo la tercera parte. Dice el verso 11, si vemos ahí que las aguas de los ríos se convirtieron en ajenjo. ¿Ven eso en el verso 11? Esto también es una figura del Antiguo Testamento. Aquí están algunos pasajes que les pongo, Jeremías capítulo 9 y el capítulo 23, donde Dios a su pueblo les da agua que es mala para tomar.
es muy amarga. Y porque es amarga, algunos mueren. Es lo que Dios hace con aquellos que no se quieren arrepentir. Les da agua amarga para tomar. Y eso vemos desde Jeremías. Entonces aquí es la misma idea. Dios en la visión convierte el agua que normalmente beben ellos en agua amarga para que no puedan vivir, sino que llegan a morir. ¿Por qué? Porque Roma es una nación pagana e incrédula y rebelde, no se quiere arrepentir. Entonces, ven cómo estos símbolos del antiguo son utilizados aquí para comunicar las mismas verdades. Ahora, ¿cuándo fueron afectadas las aguas potables de Roma? Nunca, literalmente hablando, nunca. Son símbolos nada más, son visiones que comunican esta verdad. Finalmente, la cuarta trompeta dice que las luces del cielo fueron afectadas, las estrellas, el sol, la luna, y no hay luz, hay tinieblas. Bueno, la tercera parte solo fueron afectadas, ¿verdad? Esto también nos recuerda de una plaga contra Egipto. ¿Recuerdan esa plaga antes de la última, cuando murieron los primogénitos? Se nos habla de que hubo tinieblas sobre la tierra de Egipto. Interesantemente, también si recordamos, los israelitas tuvieron luz, pero los egipcios no. Aquí es la misma idea. Los únicos afectados en esta visión es el incrédulo, mientras que los santos no se está viendo a ellos, solo estamos hablando del mundo incrédulo, ¿no? Entonces, la idea es tinieblas. Así como fue contra Egipto, se presenta como un detalle aquí en la visión. Otra vez, cuando se convirtieron la tercera parte del sol, la tercera parte de las estrellas, cuando dejaron de dar su luz contra el Imperio Romano, literalmente nunca. Otra vez, es parte de una visión nada más. Ahora, la única otra opción, hermanos, es que estas cosas todavía son para el futuro, ¿verdad? Personas dicen que en el futuro, en algún momento, va a llegar el momento cuando literalmente la tercera parte de las estrellas se va a caer. Tercera parte del sol, luna, todas estas cosas van a suceder. Pero, como ya hemos dicho y vuelvo a repetir, ¿qué significado tendría eso si fuera verdad? ¿Qué significado tendría eso para los cristianos del primer siglo? ¿Cómo les ayuda eso a ellos? No les ayuda. Si estamos hablando literalmente de cosas que van a suceder en el futuro y no las hemos visto, quiere decir que todavía son futuras, ¿verdad? Eso deja a la iglesia inicial sin nada. Eso no le ayuda a ellos. Ahora, si estas cosas comunican a la iglesia original, a la iglesia del primer siglo, mira, Dios le está dando tiempo para arrepentirse, eso por lo menos le ayuda a la iglesia seguir firmes y fieles, porque saben que Dios en algún momento va a traer su juicio total contra Roma, no contra el mundo en general en el futuro. Eso le ayuda a la iglesia del primer siglo saber, mira, Dios le está dando tiempo, paciencia, Dios traerá juicio, Dios lo hará, pero hasta el momento está dando tiempo para que se arrepiente. Aquí pueden ver y pueden ver en el PowerPoint pasajes que les doy. Este mismo tipo de cosas se dice con
la caída de Babilonia en Isaías. Pero otra vez, cuando Babilonia fue juzgada por Dios, no se cayeron las estrellas, literalmente, el sol no se oscureció, literalmente. Tanto como no se hicieron esas cosas allá, no se van a hacer acá tampoco. Funcionan de la misma manera. Es lenguaje artístico, simbólico, poético. Ambos, con Babilonia, con Roma. No va a suceder literalmente. Solo se comunica estas verdades. El verso 13 finalmente nos presenta otro cuadro, algo interesante. Dice el verso 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Tal vez tienen una nota ahí en sus Biblias, tal vez no, pero hay algo de variación entre la palabra ángel o águila aquí en el verso 13. Yo pongo aquí en el PowerPoint águila solo porque la mayoría y los mejores manuscritos griegos traducen la palabra águila, no ángel. En verdad no es un problema ver ángel o águila, pero textualmente hablando parece mejor la palabra águila. Si es águila, queda bien en un cuadro simbólico porque cuando se ve la destrucción en la visión que viene sobre el mundo del incrédulo, y luego se presenta un águila volando allá arriba, ¿verdad? Diciendo, esto ha sido mal, pero no es lo peor todavía. En la imaginación, uno mira a esa águila volando y uno dice, wow, está viendo hacia abajo y diciendo, fue mal eso, pero todavía queda lo peor por delante. La figura de aves en el cielo, dando vuelta, a veces buitres, a veces águilas o otros, vamos diciendo pájaros, ¿verdad? Aves del cielo. Cuando se ven eso en textos simbólicos, es la idea de que algo muerto está acá abajo. Y los animales, las aves, perdón, están dando vuelta y pues donde está un cuerpo muerto, ahí se verán las aves. Pueden ver este ejemplo en Mateo 24, en Apocalipsis 19. Se le va a llamar a todas las aves del cielo venir y comerse la carne de todos aquellos que han sido juzgados en la gran batalla del Armagedón. Y la gran batalla que se va a ver más adelante. Dios les llama a las aves y dice, mira, vengan a comer. Yo les he preparado gran cena. ¿Cuál es la cena? Todos los cuerpos muertos de aquellos que han sido juzgados. Entonces aquí, si vemos a un ave, un águila o algo así dando la vuelta, prepara nuestra mente para lo que veremos más adelante. Y eso queda bien con todo el cuadro del Apocalipsis. Bueno, como digo, si es ángel o águila no importa. El punto es lo que se dice. Ay, ay, ay. Hay tres ayes. ¿Por qué tres? Porque quedan tres trompetas. La quinta, la sexta y la última, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 9, después de escuchar este anuncio, ay, porque vienen cosas peores todavía, el capítulo 9 nos va a presentar las otras trompetas, la quinta y la sexta, y el primer ay y el segundo ay. Entonces, el capítulo 8 que hemos visto hasta aquí, básicamente el inicio, ¿verdad?, de esta apertura de las trompetas y las primeras cuatro trompetas. Y así veremos el resto en el capítulo 9. Así que el 8 y el 9 en verdad van juntos. El 9 es continuación del 8.